mundo se estremeció cuando ardió la Amazonía brasileña, el pulmón natural que representa el 60% de la biodiversidad del planeta. Escuchen bien, 60%. Durante la campaña electoral, Jair Bolsonaro, hoy presidente de Brasil, prometió que las históricas tierras se abrirían para la explotación comercial. Bajo su visión, la protección del territorio era un obstáculo y no transcurrió un año de haber sido electo y se incendió la Amazonía. ¿Casualidad? Abramos el abanico de actores en este juego. Las llamas consumieron la selva virgen y el hábitat de los pueblos indígenas ancestrales custodios de estas tierras. Los planes conducen a sembrar pastizales para ganado, soja y para la explotación minera. Hacia allá apuntan las investigaciones de organizaciones ambientalistas y otras instancias parlamentarias. Amazonía brasileña, la tierra prometida de las transnacionales. Pongamos el punto en la I. La Amazonía es el bosque tropical más extenso del mundo, con 7,4 millones de kilómetros cuadrados, que equivalen al 5% de la superficie terrestre y casi 25% del continente americano. Su territorio lo comparten 9 países, Brasil y Perú, que tienen la mayor parte, seguidos por Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana, Guayana Francesa y Surinam, todos miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, fundada en 1995, sobre la base de acuerdos de 1978. La Amazonía está ubicada en la parte central y septentrional de Sudamérica. Abarca la selva tropical de la cuenca del río Amazonas. Es poco más de la mitad del total de bosque húmedo que existe en nuestro planeta. Por su belleza, imponencia y demás características, el 11 de noviembre de 2011 fue declarada una de las 7 maravillas naturales del mundo. La Amazonía tiene una extensa variedad de peces, aves, reptiles y mamíferos, así como 30.000 especies de plantas vasculares, muchas con enormes propiedades alimenticias y medicinales. Habitada por 34 millones de personas, de los cuales 60% está concentrada en los polos urbanos, la ciudad más poblada es la brasileña Manaus, en el estado Amazonas, con poco más de 2 millones de habitantes, y la menos es la ecuatoriana Nueva Loja, en la provincia de Sucumbíos, con apenas 42.000 habitantes. Culturalmente es una de las regiones más diversas del planeta. Los pueblos autóctonos se dividen en más de 400 tribus y según su lengua. La Amazonía atesora nada menos que 20% de las reservas de agua dulce del planeta Tierra. Esa riqueza está contenida sobre todo en el río Amazonas, el más caudaloso y largo del mundo. No obstante, se calculan que cientos de toneladas de mercurio han sido depositadas en el río a través de la minería ilegal. La Amazonía vive expropiación de sus tierras y un fuerte proceso de urbanización depredador, bajo la máxima de que los países latinoamericanos son las periferias del sistema mundial capitalista. Así se enfrentan la expansión de la agroindustria, de la soja, la ganadería, la minería y la explotación de la madera, con la del uso conservacionista, defendido por pequeños productores ambientalistas y varias categorías de científicos. En campaña electoral, Bolsonaro prometió reducir el número de ministerios en el marco de un plan de recorte de gastos del Estado. En un principio afirmó que recortaría el número de ministerios de 29 a 15. Después sugirió que esa cifra podría subir a 18. Y a pocas horas de llegar a la silla presidencial anunció la suspensión del Ministerio del Ambiente y su fusión con el Ministerio de Agricultura. Pero en medio de agrias críticas de sectores ecologistas y ambientalistas e incluso de representantes del agronegocio que son favorecidos por la propia institución.
2 días después echó para atrás esta decisión, pero ¿realmente hacía falta fusionar los ministerios o fue una estrategia de Bolsonaro para mantener el dominio de las tierras? A horas de su proclamación, el 2 de enero, Jair Bolsonaro trasladó toda la problemática vinculada al reclamo de tierras indígenas al Ministerio de Agricultura. Esta cartera históricamente mantiene lazos con las corporaciones agroindustriales y nombrada como titular está Teresa Cristina, ex líder de la bancada ruralista, que a su vez fue clave en la destitución de Dilma Rousseff en agosto de 2016. La designación de Teresa Cristina significó vía libre para el agronegocio y los agrotóxicos, pasando por encima de las mínimas exigencias ambientales. Desde enero de 2019 hasta hoy, el gobierno dio licencia para que aterricen 262 nuevos pesticidas. Y es que el actual presidente de Brasil, cuando era diputado federal en 2012, ya había sido interceptado y multado por pesca ilegal de agentes medioambientales en una reserva ecológica en el estado de Río de Janeiro. Tiempo después, Bolsonaro atacó al Fondo Amazonía, creado durante la época de Lula para promover políticas de protección a esta región, y recortó el presupuesto de la Fundación Nacionalidad del Indio. Organizaciones ecologistas calculan que en los últimos 50 años, 20% de la Amazonía ha sido destruida, proceso que se ha acelerado con la llegada de Bolsonaro, al decidir abrir la región a empresas privadas en minería, turismo y agricultura. Algunos especialistas señalan que la guerra comercial entre China y Estados Unidos puede tener relación con los incendios. Esto en el caso de que el gigante asiático deje de comprarle soja al país norteamericano y surja esta oportunidad para Brasil. En este sentido, aparecen acusaciones contra 2 empresas multinacionales que tienen la llave de estos negocios: Cargill, la corporación con domicilio en Minnesota, y JBS, la mayor faenadora de reses del mundo, originaria de Brasil, y cuyo titular es Joesley Batista, quien saltó a la fama el año pasado cuando grabó a Michel Temer hablando de coimas y pagos irregulares junto a él. Para el año 2018, en plena campaña presidencial, Bolsonaro declaró: "Si yo fuese presidente, ya no habría 1 milímetro más de tierra indígena", refiriéndose también a una posible salida de Brasil del Acuerdo de París, y aprobó un recorte de 95% en el presupuesto para acciones que combaten el cambio climático. Eso fue una promesa de campaña que hizo el gobierno Bolsonaro al sector del agronegocio, acá como lo llamamos en Brasil, el agronegocio, que controla especialmente la cadena de granos y la cadena de pecuaria, de ganadería. Entonces, es verdad que durante el periodo Lula y Dilma hubo una especie de esquizofrenia de, por un lado, una política desarrollista incondicionada, ¿no? O queriendo ser incondicionada, y por otro lado, una política ambiental más firme y que ponía algún tipo de reglamento o de límites, ¿no? Estos justos los límites que están ahora más que nunca cuestionando. Por eso, la propuesta de Bolsonaro es una forma ya de anticipar su programa que está cumpliendo, ¿no? Y este programa se trata de sacar todas las normativas ambientales. Y si no las saca institucionalmente, constitucionalmente, las saca en el proceso de administración. O sea, en el propio proceso de implementación de las reglas, usted saca la posibilidad de efectividad de las instituciones. Saca sus presupuestos. Elimina los técnicos más honestos y que tienen mayor capacidad de ejecución y experiencia. Hace con que se subordinen a otros ministerios que no tienen relación con la cuestión ambiental, como en el caso de la FUNAI, que es el órgano de protección de los pueblos indígenas en Brasil, y que salió de su configuración original y se lo ha puesto en un ministerio que no tiene relación ninguna con protección
cultural, social y ambiental. Entonces, esta fue la forma o la fórmula que encontró el gobierno Bolsonaro de hacer con que el agronegocio, los sectores que trabajan con recursos naturales de modo general, también para el sector minero, eso quedó muy bien para ellos, es que no hubiera ningún ministerio de medio ambiente o normativas ambientales por delante de su camino de expansión. Y lo que pasó, así que asume el gobierno, es que para mantener las apariencias, mantiene el Ministerio de Medio Ambiente, pero con bajo presupuesto, y pone adelante de él una figura escogida a dedo por el sector del agronegocio. Es un abogado de hacendados, de grandes terratenientes de los grupos económicos basados en recursos naturales. Para ellos, que siempre trabajó este ministro, ahora ministro Ricardo Salles. En la búsqueda de prosperidad, el presidente Bolsonaro se ha dado la tarea de mercantilizar el Amazonas y los recursos que hay en este territorio. El sentimiento patriota que profesó en la sesión 74 de la ONU sí que confirmó sus pretensiones de resguardar los intereses, pero no precisamente del Amazonas ni de los indígenas. Sabemos que todos los países tienen problemas. Sin embargo, los ataques sensacionalistas que hemos padecido de buena parte de los medios de comunicación internacionales por los incendios en el Amazonas también han instigado nuestro sentimiento patriota. Resulta falaz decir que el Amazonas sea un legado de la humanidad y decir que nuestro bosque es el pulmón del mundo no tiene sentido. El gobierno Bolsonaro dijo a poco en instancias internacionales, en sus viajes últimas, que fue una vanagloria, que fue una conquista de su gobierno el aumento de las quemadas, del deforestamiento en Amazonía. Entonces, el gobierno está diciendo a los mercados, diciendo a todas las grandes multinacionales que tienen intereses de expansión en la región amazónica, que su gobierno está a disposición de esta expansión y que no va a haber ningún límite institucional, ni siquiera ético o moral, para que esta expansión de ganadería, de producción de soya y de minería, y también de energía con petróleo y hidroeléctricas, no va a tener límites. Este es el anuncio que está haciendo el gobierno Bolsonaro. Y no son apenas palabras. Este último episodio de los meses de julio y agosto, cuando las quemadas llegaron a niveles récord en toda la historia del país, fue una demostración práctica de esta intención y de un plan bien establecido entre el gobierno Bolsonaro y las grandes transnacionales basadas en recursos naturales y que tienen en Amazonía su gran estoque, su gran reserva, y por eso se trata de un acuerdo, de una concesión, ¿no?, intertemporal, de transferencia de riquezas infinitas que tenemos acá en nuestro continente, en el Brasil, a estos grupos económicos. Con la llegada del presidente Lula da Silva, la deforestación de la Amazonía disminuyó de manera significativa, gracias a las medidas de protección ambiental que el mandatario impulsó y aprobó en 2004. El Partido de los Trabajadores, PT, se dio a la tarea de acabar con el desenfrenado e ilegal uso del terreno del Amazonas y convirtió a Brasil en el líder mundial de la protección de la selva tropical. Lula creó 57 zonas de protección en la cuenca del Amazonas, lo que equivale a unas 19,3 millones de hectáreas. Cambios ambientales que dieron paso a una fase donde la protección de la Amazonía pasó a ser prioridad.
así como el desarrollo económico y social de la frontera, teniendo en cuenta la sostenibilidad y la defensa de las minorías étnicas y tribus amazónicas, auténticas guardianas custodias del paraíso amazónico. La Amazonía es un reservatorio no apenas de biodiversidad, de agua, ¿no? y de humedad, ¿no? De posibilidad de ciclos húmedos que componen un equilibrio biológico fundamental en todo continente americano muy claramente, pero no se puede aislar los fenómenos que pasan en una parte del mundo del mundo todo, ¿no? Entonces la Amazonia cumple un papel fundamental, y esto es consensual en los científicos más experimentados y con mayor credibilidad. O sea, la Amazonia es un regulador ambiental climático, para que no digamos apenas climático, porque ambiental es más largo, es más complejo. Es un gran regulador, mantiene este planeta vivo como lo conocemos. Y como lo conocemos, estamos viendo cada vez más en crisis, en situación más de incertidumbre, de mayores catástrofes, de eventos extremos. Por tanto, la Amazonía es la posibilidad de regularnos, de nos prepararnos con más tiempo para estas transformaciones que ya están engatilladas, ya están viniendo, estamos sufriéndolas, pero podemos hacer de esta forma de una forma más planeada, con capacidad de nos preparar mejor para estas transformaciones. Y más, haciendo un deber de casa, o sea, haciendo un buen ejercicio interno, o sea, mirando desde el planeta, una buena prueba de que podemos seguir adelante es que tratemos de este bioma, de esta región cultural multidiversa, de una forma que merezca, de la forma que pueda nos indicar caminos nuevos de cómo debemos repensar la civilización industrial, tecnológica, moderna, occidental, ¿no? O sea, que miremos a la Amazonía no apenas como reserva de capital natural que vamos después a ganar con eso, con la crisis ecológica se agudizando, pero al revés, mirar la Amazonía como un sitio, un espacio de apuestas nuevas sobre nuevas formas de producir, nuevas formas de vivir y de integrarse con la naturaleza. Entonces, es el papel que Amazonía tiene, mucho más que económico de corto plazo. Se trata de ahí de pensar que tenemos ahí una posibilidad de un impulso civilizatorio, de una refundación civilizatoria, y que la Amazonía no es Amazonía sin sus pueblos originales, sin sus pueblos indígenas, las poblaciones que ahí aprendieron con ellos, ribereños, quilombolas, campesinos. Entonces hay una riqueza cultural y una riqueza ambiental muy impresionante, y es esta riqueza que no es monetizable, no se puede cambiar en monedas. Es una riqueza que tenemos que respetar como valores, como compromisos, metas, y por eso estamos en todo el mundo, no apenas acá, que estamos en la Amazonía haciendo el trabajo de resistencia, pero estamos mirando que de todas partes del mundo se torna cada vez más clave poner la Amazonía en la agenda de protección, de defensa ambiental, como una de las prioridades de todas esas organizaciones sociales y los gobiernos también comprometidos con estas causas. Genera mucha suspicacia la inacción del gobierno de Brasil ante el incendio del Amazonas. Inicialmente, Bolsonaro sugirió que los incendios eran normales y poco después dijo que las organizaciones no gubernamentales eran quienes estaban provocando los incendios para dañar a su gobierno. Señalamientos que se hicieron sin prueba alguna, que más temprano que tarde tuvo que retirar. El presidente brasileño llegó a decir que su país no contaba con los recursos para combatir los incendios en un área tan grande como la Amazonía, pero paradójicamente advirtió a otros países no interferir en sus asuntos internos. La Amazonía estuvo durante al menos 3 semanas sumidas en un incendio forestal, cuyas consecuencias aún son incuantificables. La indiferencia de algunos estados sobre lo que ocurre en este territorio es histórica.
Días previos a los voraces incendios, algunos gobiernos anunciaron el retiro de su apoyo económico para la protección de la reserva de mayor diversidad biológica del mundo. El 19 de agosto de 2019, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, negó el cambio climático y los datos sobre el aumento de la deforestación durante su gestión, revelados por organismos oficiales de su gobierno. Mientras Bolsonaro sigue en la negación, o eso pretende aparentar, lo que realmente preocupa son los convenios asumidos durante el Acuerdo de París en el año 2015, donde los países firmantes se comprometían a reducir las emisiones de carbono antes de 2030. Donald Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo en junio de 2017, mientras que Bolsonaro asomó la posibilidad de hacer lo mismo con Brasil, de no respetarse la soberanía de sus tierras. Escuchen con atención, si hablamos de mercantilización de la Amazonía, hay un actor extraterritorial y no menos importante que insiste en meter sus garras en la densa selva. ¿Ya saben de quién hablamos? Pues sí, de Estados Unidos, que tiene intereses en el sur. Ya en marzo de este año, Trump y Bolsonaro hablaron de una cooperación por $100 millones. Una cifra modesta, ¿no? Meses después, en septiembre, el secretario de Estado Mike Pompeo, en reunión con su par brasileño, prometió ante la prensa promover el desarrollo del sector privado en la Amazonía. Estamos despegando un fondo de inversión de impacto de $100 millones y 11 años para Amazon Biodiversity Conservation, y este proyecto será liderado por el sector privado. Queremos estar juntos en el esfuerzo por crear desarrollo para la región amazónica, de lo cual estamos convencidos de que es la única forma de proteger realmente el bosque. Por lo tanto, necesitamos nuevas iniciativas productivas que generen empleo, que generen ingresos para las personas en la Amazonía. Y ahí es donde nuestra asociación con los Estados Unidos será muy importante para nosotros. El presidente francés Emmanuel Macron tildó la situación de crisis o emergencia internacional y convocó a incluir el asunto en la agenda de la cumbre del G7, celebrada en Italia a finales de agosto de 2019. Acusó a su homólogo Bolsonaro de no respetar sus compromisos climáticos ni actuar en defensa de la biodiversidad de la región. También dijo que en esas condiciones, Francia se opone al acuerdo entre Mercosur y Unión Europea, tal como está, y podría bloquearlo. Alemania dijo no estar de acuerdo con la disolución del referido pacto, tras más de 2 décadas de duras negociaciones, pero se sumó al grupo de quienes han lanzado su artillería contra Bolsonaro. De hecho, la ministra de Medio Ambiente, Benja Susle, decidió congelar unos $40 millones que estaban destinados a proyectos de sustentabilidad de los bosques brasileños. Poco después, Noruega hizo lo mismo y suspendió su participación en el Fondo del Amazonas, un proyecto creado en 2008 basado en donaciones para luchar contra la deforestación creciente de la Amazonía, y en el que Noruega aportó $1.200 millones. Leo Varadkar, primer ministro irlandés, se pronunció en el mismo sentido que Macron. En tanto, el titular de Finanzas finés, Mika Lintilä, dijo que como represalia propondría en el bloque comunitario prohibir la compra de carne a Brasil. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, directamente emplazó al Estado brasileño a que apague el incendio si quiere seguir negociando con la Unión Europea. Paradójicamente, Bolsonaro respondió a Macron que tiene una mentalidad colonialista e interfiere en la soberanía brasileña. A Noruega le replicó que tome su dinero y se lo entregue a la canciller alemana Angela Merkel para reforestar Alemania. Incluso, cuando en su momento se conocieron los informes sobre el avance de la deforestación, se burló diciendo que le solían llamar Capitán Motosierra y ahora es Nerón, incendiando el Amazonas. $74.155 es la cifra de incendios registrados este año en Brasil entre el 1 de enero y agosto de 2019.
unos dígitos bastante considerables que se traducen en el saldo directo de la política del gobierno de Jair Bolsonaro, si hablamos de responsabilidades. Desde su llegada al poder, la cifra de deforestación ha aumentado exponencialmente y paradójicamente los delitos medioambientales han disminuido. A la par, el nacionalismo, el espíritu desarrollista y el estrecho vínculo con las empresas mineras y agrarias han sido la firma y sello de su gobierno. La Amazonía, la tierra prometida, los intereses, está hoy herida. Pusimos el punto en la I.